Ahí voy, ahí voy. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, va. Bien, espérenme, voy a conectar mi compu a la corriente y ahorita empezamos. Listo, muchachos, bien. Bien, la primera unidad de esta materia, muchachos, se refiere un poquito a, vamos a hacer un poquito mención de nuevo al análisis sintáctico, el análisis léxico, perdón, y de ahí vamos a continuar hasta el análisis sintáctico, ¿sale? Ya estamos entrando directamente en materia, ¿sí? Bien, yo sé que ya vimos el analizador y yo sé que ya vimos muchas cosas de estas y de hecho esta es una presentación que habíamos visto, nada más tiene una que otra cosa diferente. Entonces, pero es por la primera unidad. Dice, bien, vamos a recordar, el proceso de compilación, ¿sí? El proceso de compilación, muchachos, es lo siguiente, consta de 3 analizadores. Estos analizadores son el analizador léxico, el sintáctico y el gramatical. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos un programa fuente que es un código de alto nivel, que puede ser C, Java o cualquier lenguaje que nosotros estemos manejando, ¿sí? Cualquier lenguaje de alto nivel y entra al compilador, ¿sale? Y pasa por cada uno de estos procesos. Pasa por el proceso léxico, luego por el sintáctico, luego por el gramatical y una vez que ha pasado por cada uno de estos procesos, termina el proceso de compilación y pasa a otro proceso que es de generación, ¿sí? Es todo ahí adentro de la misma caja, ¿sí? Todo ahí adentro, este, les voy a ser sincero, este, para así de manera física, para buscarlo, para hacerlo, el proceso de compilación está en una parte y el proceso de generación está afuera de los analizadores. ¿Sale? Bien, y entonces cada uno de estos procesos nosotros lo estamos viendo, ¿sí? Una vez el léxico rápidamente, así rápido, lo que hace el léxico, verifica, ¿sí? Este, verifica que todo el lenguaje ¿sí? Que nosotros hemos tenido esté funcionando, ¿sale? ¿Sí? Funcione, ¿sí? Eh, verifica que todas los caracteres que tengamos, a ver, alguien está en el lobby. A ver, espérenme. Ya lo admitimos.
Listo, ya. Que no me lata, chao. Ahí está ya. ¿Sale? Bien. Bueno, entonces el léxico, ¿sí? Nos ayuda a esa parte. Recuerden que también le quita partes al programa, que no son necesarias para la compilación, como son espacios, tabuladores, saltos de línea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Bien. Ok. Por otro lado, sí, por otro lado, muchachos, de si el programa funciona y todo está correcto, le ponen una palomita, o sea, lo marca de correcto en la parte del léxico y se lo pasa al sintáctico. Esta parte vamos a ver más fuerte ahorita y la parte gramatical. En esta sección, muchachos, sí, en esta sección, sí, eh, en esta parte de aquí, muchachos, vamos a ver que la estructura de las instrucciones esté bien hecha, ¿sale? Que la estructura de de lo que nosotros hicimos esté bien hecho. Pero también no nada más eso, también checa que la variabilidad estén ya. Por ejemplo, aquí puse un ejemplito, ¿no? Él checa, por ejemplo, checa que la estructura esté correcta. Bien, va a venir aquí y va a checar y va a decir la estructura es correcta, porque estamos declarando una variable de tipo entero. Y luego va a venir aquí y dice, este es correcta. Sí, porque es variable, asignación, variable, operador matemático, constante y fin de línea. La asignación es correcta. Esta estructura es correcta. Pero cuando ve que tiene aquí una variable, viene y checa que dice, ¿existe la variable X? Sí. ¿Ok? Sí, sí existe la variable X. Ah, perfecto. Ya está. Esa es la chamba del sintáctico. ¿Sí? Esa es la chamba del sintáctico. Que todas nuestras instrucciones estén correctamente expresadas. ¿Sí? Y que al expresar nuestras instrucciones, también existen las variables que contienen estas instrucciones. ¿Sale? ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la chamba del sintáctico. Nada más hace eso. No hace otra cosa. No hace otra cosa. Ahora van a decir ustedes, uy, ¿por qué no hace otra cosa? Eh, es muy sencillo, o de qué se trata, qué onda, ¿no? Entonces, pues miren, la verdad de las cosas es que, y les voy a ser sincero, ¿sí? La verdad de las cosas es de que no es tan fácil, ¿sí? No es tan sencillo, ¿sí? No, esta parte es programación muy, muy concienzuda, muchísima programación, etcétera, etcétera, ¿sí? Por eso es que solo hace esta parte. Para poder manejar la sintaxis utiliza varios métodos que los vamos a ver después. Uno es pues un archivo donde ya estén definidas y nada más lo cheques. Otra es árboles, que ese es lo que normalmente usa, árboles. Y otra es expresiones regulares, que también es muy usada en las expresiones regulares. ¿Vale? Bien. Y luego, una vez que la sintaxis es correcta, bonita. Si en cualquiera de estos dos hay algún error, pues manda el error, ¿no? Y luego viene la parte gramatical. Es de la parte como que fina, ¿no? Una parte fina. Este, este,
la cual, ¿sí? ¿Sí? En la cual checa, por ejemplo, en este ejemplo que tengo aquí, por ejemplo, va a checar que la sintaxis es recta, pero normalmente el resultado de una división es un float, un número real. ¿Sale? ¿Sí? Es un número real. Entonces, nos topamos con el... Hola a todos, hoy vamos a ver cómo descargar el Amazon. Nos topamos con el problema de que está declarado como entero. ¿Sí? Nos topamos con el problema de que está declarado como entero. ¿Sí? Y, bueno, no es tan difícil o no es complicado, muchachos. Les voy a decir por qué. Porque el gramatical lo que hace es que te dice, mira, todo esto es correcto, solo que puede ser que tengas un error. Y puede ser que tengas un error porque pues puede ser un número flotante, un float. Entonces te manda un warning, ¿sale? El gramatical también checa la estructura del programa, cosa que nosotros hicimos acá. Sí, por eso aquí en la parte del léxico, muy sencillo, ¿sí? La hicimos aquí en la parte del léxico porque, sí, muchachos, porque hacerla hasta el final implica cambios en la programación de ambos de estos, ¿sale? Entonces, para evitarnos esos cambios en la programación, para evitarnos ese problema, pues es muy sencillo, muchachos. Yo solo los metí aquí y nosotros ya tenemos una parte del gramatical solucionada, pero no tenemos casi nada de sintáctico solucionado, ¿sale? Casi nada del sintáctico tenemos solucionado, ¿va? Y bien. Ok, y entonces este es el proceso de compilación. Vamos a suponer que el programa que hicimos todo está correcto, ¿sí? Entonces ya pasa, ya pasa, ahora sí que ese proceso ya lo pasa, ¿sí? Y nos topamos con que, ¿y ahora qué sigue? ¿Sí? ¿Y ahora qué sigue? Ah, pues muy fácil. El proceso de compilación no está terminado. Aquí vemos en esta parte de aquí que todo esté bien escrito. Eso es lo único que checamos, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí estamos? Bien. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, vámonos al siguiente paso. Una vez que ya termina de los analizadores, se viene a la generación de código intermedio. ¿Sí? Así se llama, generación de código intermedio. ¿Qué es lo que va a hacer el programa que ya dejaron estos cuates, todos los analizadores ya listo? El programa fuente que ya dejaron listo, lo va a transformar en lenguaje ensamblado. Esto es lo que es súper complicado y esto es lo que es súper difícil. Esto es lo complicado y lo difícil, ¿sale? ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, pues les voy a ser sincero, muchachos. Resulta ser que transformar una instrucción de un lenguaje de alto nivel a ensamblador, pues puede ser complicado porque pueden ser varias instrucciones de ensamblador para poderlas pasar a una sola instrucción de alto nivel. Y después, pues, conjuntar toda la lógica y todas las instrucciones de alto nivel en ensamblador es bastante complicado. Hay programas que hacen esto, hay programas que ya hacen esto y lo pasan a cierta versión de ensamblador, ¿sale? Pero, bueno, ese es el proceso. Y cuando no, bueno, pues cuando no, entonces lo que hay que hacer es todas las instrucciones
convertirlas a ensamblador y ver que la lógica sea la correcta, ¿sí? Verificar que todas las instrucciones y todo sea correcto, que la lógica sea correcta, ¿sale? Este es un proceso muy complejo, ¿sí? Por eso les digo que ya hay software, hay gente que ya se dedicó a hacer ese software y ya hay software que hace esta chamba, ¿no? Ya hay software que hace este trabajo, ¿no? De hacerlo, ¿sí? Bien, pero ese software no está así como que a la mano, así como cuando decimos, ay, pues quiero instalar C y entras y buscas versiones de C y te salen un montón, ¿no? Esto es algo que pues los está, digamos, un poquito restringido y lo manejan restringido de esa forma, pues porque las empresas que se dedican a hacer lenguajes de programación u otras cosas, pues lo tienen ahí, ¿no? Como una caja negra para que ellos nomás lo sepan usar y así, ¿sale? ¿Va? Una vez que ya tengo ya tengo generado intermedio, ya tengo generado mi lenguaje ensamblador, entonces el lenguaje, todo este código intermedio pasa por un proceso aquí. Este proceso es parte de todo esto, es el ensamblado, ¿sale? Y el ensamblado genera un programa en lenguaje máquina, un programa ya ejecutable en lenguaje máquina. ¿Okay? Pero ese programa en lenguaje máquina todavía no es un ejecutable directo. ¿Sí? En algunos casos sí, en otros casos todavía no es un ejecutable directo. Y hasta aquí necesitamos una interfaz. ¿Sí? ¿Sale? Y necesitamos una interfaz y esa interfaz nos la provee pues el lenguaje de programación, el IDE que estemos usando para programar. Vamos a suponer que estamos usando Eclipse, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú instalas Eclipse y lo ejecutas, genera una interfaz en la cual tú puedes o cargar un programa que ya esté listo y compilarlo o editarlo y estarlo tecleando. Bueno, esa interfaz que genera, y después tú lo compilas y ahí le vas picando, etcétera, etcétera, o cuando usamos C++, o no sé, ustedes que usan C Sharp, esas cosas, y trae hasta el botoncito para compilar y todo el rollo, ¿no? Para correrlo, etcétera. Bueno, esa es la interfaz. Hasta aquí necesitamos una interfaz, ¿sale? Y luego, pero hasta aquí ya es el proceso del compilador. Hasta aquí, se podría decir que está terminado el programa, ¿sale? Pero muchos compiladores todavía van un paso más allá, que es generar un ejecutable directo, o sea, un punto .exe o un punto .com. Normalmente, ahorita, se generan puntos .exe, ¿sale? Ya se genera un punto .exe. Bien, y pues, ¿de qué se trata esto, no? ¿Sí? ¿De qué se trata esto? Pues muy sencillo, ¿no? Se va a generar el punto .exe, muchachos, y ya lo puedes tú llevar a cualquier computadora que tenga un sistema operativo igual o las características iguales y entonces ya va a correr. Pero esta parte de aquí de generar un punto .exe es un proceso que se llama un proceso de linkeo. Hace un proceso de linkeo. ¿Qué quiere decir que hace un proceso de linkeo? Al lenguaje máquina le va a sumar todas las variables de estado de el sistema operativo o de la plataforma en la que estemos conectando, ¿sí? En la que nos estemos conectando. ¿Ya captan? ¿Sí, muchachos? ¿Sale?
Entonces, ya con eso, por ejemplo, si yo lo hice en Windows y ya genero mi exe, pues en cualquier Windows va a funcionar. ¿Qué pasa si lo quiero instalar o correr en un Linux? Pues no va a funcionar, porque el lenguaje máquina no tiene problema si le vamos a poner una palomita, pero todas las variables de estado, ¿sí? En algunos libros dice que es en inglés que es el environment, o sea, el medio ambiente, ¿sí? O sea, que es todas las variables en donde estás trabajando, se las va a poner para que entienda este programa que va a correr en cualquier versión de Windows y cómo tiene que correr, ¿sale? Y de hecho, les voy a ser sincero, por ejemplo, si yo compilo en Windows 10, si yo compilo un programa en Windows 10 y me lo llevo, por ejemplo, a un Windows 2000, a un Windows Millennia, por ejemplo, no va a correr, ¿eh? No va a funcionar, porque las variables de estado de Windows 10 son diferentes a las otras. No existían algunas variables o algún uso de registros de bajo nivel, no existían como ahora existen. Entonces vamos a tener ahí problemas. Pero ¿qué sucede? Me llevo este lenguaje máquina al medio ambiente que yo necesite, ya sea Linux, ya sea Ubuntu, ya sea no sé, otra versión de Windows, etcétera. Y ahí sí va a funcionar. Ahí sí va a jalar. Obvio, tal vez tengamos que hacer algunas modificaciones en fuente por algunos usos de algunos comandos, eh, y volvemos a pasar la recompilación, pero sí va a funcionar, ¿vale? Sí tiene que jalar. ¿Hasta aquí algún problema? ¿Algún comentario, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Perfecto. Ok, muy bien. Entonces, y ya, bueno, ya, con eso ya pasamos esta parte de aquí, ¿no? Entonces, continuamos entonces. Y bueno, ¿qué es el analizador léxico? Vamos a ubicarnos. Esto es un recordatorio que nos vamos a ubicar, muchachos, para que podamos seguir con el curso, ¿no? El analizador léxico es la primera fase del compilador, siempre, siempre, siempre. Su principal función consiste en leer los caracteres de entrada y elaborar como salida una secuencia de componentes léxicos, ¿sí? Una secuencia de componentes léxicos que utiliza el analizador sintáctico, chequen, el analizador sintáctico, para hacer el análisis. En algunas ocasiones los analizadores léxicos se... Ahí, ya me pasé. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En algunas ocasiones los analizadores léxicos se dividen en una cascada de dos fases. La primera fase hacen llamada examen y la segunda fase análisis léxico. Esto es, el examinador se encarga de realizar las tareas sencillas, mientras que el analizador léxico es el que realiza las operaciones complejas. O sea, primero hacen un examen exhaustivo rápido del código para ver que todos los caracteres de entrada existan y después el analizador crea los tokens. ¿Se acuerdan? Crean los lexemas o los tokens. ¿Sí? Eso es lo que realmente hace. No sé si ustedes se fijaron que ya me mandó el mensaje de los 5 minutos, muchachos. Sí, ya me mandó el mensaje de los 5 minutitos. Entonces, le voy a dar aceptar. Bien, vamos a salirnos de la sesión. Y ahorita rápido les paso otro link, ¿vale? Órale, gracias. Bien, ahí vamos, muchachos, pero apenas somos 13 de 25 que éramos. Entonces, ¿a qué? ¿Quién dejó pasar Vamos a esperar a sus compañeros. Ya no hay respeto. Regresamos.
Hoy presentamos Niño Incómodo. Papu. Afedo, cámate, por favor. Yo no soy Afedo y ese memo es muy viejo. Afedo, por favor, cámate, por favor. ¡Cállense, mocosos! ¿Y ese quién es? Otro perro nuevo que trae memos bien viejotes. Afedo, cámese, por favor. ¡Qué asco! Ya se acabó la escuela noob, ahora a la casa. Afedo, cámate, por favor. Ya déjame en paz, barra lip. ¡Vámonos, mamu! ¡Cámete! Afedo, cámese, por favor, cámese. Ahí viene, mamu, ayuda. ¡Ah! ¿Eres la más pro, mamu? Bien, vamos a darles 30 segunditos y comenzamos Voy a nosotros. jugar Minecraft de pistolas. ¿Eres la más pro, mamu? Minecraft de pistolas. Afedo, cámate, por favor. ¿Cómo me hackeaste la compu, perro? Afedo, cámate, por favor. Déjame en paz ya, perro. Cámate. Ya me calmé, perro. Afedo se calmó para siempre, por favor. Con el ciclo de Samsara, todos los afedos deben morir, por favor. Déjeme le digo que si usted es un Patreon de negas, cheque todos los aspectos, cabrón, todos. Muchos creerán que partidos políticos me pagaron para hacer esto, millones de dólares, a un alcance similar al de PewDiePie, pero no, putos. Esto yo lo hago con el afán de informar. No de ganar dinero con clickbaits baratos, güey. Ustedes saben que yo tengo una moral inquebrantable, güey. Un sentido de la verdad único, güey. Siempre yo estoy investigando en la UNAM, güey. Siempre, todos los pinches días la señora me dice, ya lárgate, por favor, chinga madre. Ahí está el internet, güey, tiene más información. Yo, no, señora, aquí está la verdad, cabrón. Digo, señora, séte a la verga ya. Yo, no cierre, espérese. Investigo en los almanaques. Bien, muchachos, pues ya vamos a continuar nosotros, ya dimos chance, ¿vale? Bien, les vuelvo a compartir. Listo. Bien. Entonces, continuamos. Entonces, vamos a ver algunos aspectos del análisis léxico. Hay varias razones para dividir la fase del análisis de la compilación en análisis léxico y análisis sintáctico. Porque a veces a mí me pregunta, a veces me han llegado a preguntar algunos de sus compañeros, profe, ¿por qué no se hace todo junto? ¿Por qué primero hace una y luego se hace otra? Dice, un diseño sencillo es quizás la consideración más importante. Separar el análisis léxico del análisis sintáctico a menudo permite simplificar una u otra de dichas fases, ¿sí? La verdad es de que, por ejemplo, existen otras cosas, que se llaman intérpretes de comando, que es igual que un compilador, solo que de manera, de manera diferente. ¿Qué es un intérprete de comando? Les platico rápidamente. Un intérprete de comando es un lenguaje de programación también, sí, también es un lenguaje de programación en el que uno teclea el texto, teclea la instrucción y cuando le das Enter, en ese instante que lo estás tecleando, cuando le das Enter, lo evalúa y hace léxico, sintáctico, y hace todo aquí.
Y hay otros que conforme lo vas tecleando, lo va checando, como por ejemplo el caso de Visual Basic. Visual Basic es uno de esos programas que tú vas tecleando y conforme tú lo vas tecleando, lo va checando. Cuando tú le das Enter, si la instrucción no es correcta, no te deja pasar, porque ya hizo el análisis léxico y el análisis sintáctico. ¿Vale? Es otro estilo de manejar ¿cómo se llama? Es otro estilo para manejar también la compilación. Y al final de cuentas, tú cada línea que le vas dando enter, la va analizando y la va léxico y sintáctico, léxico y sintáctico. Y aquí el gramatical, muchachos, pues ahí sí es un poco complicado, ¿no? Entonces, ya que lo corres, puede ser que ya que lo corres, puede ser que tengas errores gramaticales y que pues no te das cuenta porque como solo compila léxico y sintáctico por línea, pues sin problema. Pero son rapiditos, son muy ágiles esos intérpretes de comando se llaman. ¿Sí? Visual Basic es un intérprete de comando, ¿eh? ¿Va? Seguimos entonces. También dice, se mejora la eficiencia del compilador. Un analizador léxico independiente permite construir un proceso especializado y potencialmente más eficiente para esta función. Gran parte del tiempo se consume en leer el programa fuente y dividirlo en componentes léxicos, dividirlo en la parte, en los lex, en lo que tokens, que son los componentes léxicos. Con esta técnica especializada de manejo de buffer para la lectura de caracteres de entrada y procesamiento de componentes léxicos, se puede mejorar significativamente el rendimiento del compilador. ¿Va? Entonces, esta es otra de las causas por las cuales es importante esta división. Y otra de ellas es que se mejora la transportabilidad del compilador. ¿Qué es la transportabilidad? Dice las peculiaridades del alfabeto de entrada y otras anomalías propias de los dispositivos pueden limitarse a nada más el analizador léxico. Por ejemplo, no sé, ya ven que para el francés utilizan, por ejemplo, las vocales, por ejemplo, la O con un puntito, la O con dos puntitos. Y quieren decir cosas diferentes. Las vocales o las letras con puntitos quieren decir cosas diferentes. Con un puntito es para no sé qué, con dos puntitos es para quién sabe cuánto, solita es para otra cosa, ¿no? Entonces, pues ellos cuando escriben su programa, sus cosas, es diferente. Entonces, lo único que hacen es modifican el léxico y ya, asunto arreglado, todo lo demás debe funcionar perfectamente. ¿Va? Seguimos con los componentes y lexemas. Cuando se menciona el analizador sintáctico, el término componentes léxicos o token, del que ya que es igual a un patrón y es igual a un lexema, se emplean como significados específicos. ¿Sí? Cuando hablamos de los lexemas o de un patrón, nos estamos refiriendo a los tokens. En general, dice, hay un conjunto de cadenas de entrada para el cual se produce como una salida el mismo componente léxico. Este conjunto de cadenas se describe mediante una regla llamada patrón, ¿sí? Asociada al componente léxico. Pero se dice que el patrón concuerda con cada cadena del conjunto. Lexema es una secuencia de caracteres, y este sí me interesa que lo hablamos. Lexema es una secuencia de caracteres en el programa fuente con las que se concuerda el patrón para un componente léxico. Los componentes, y vamos a seguirle y ahorita les explico bien. Los componentes léxicos se tratan como símbolos terminales de la gramática del lenguaje fuente, como pueden ser nombres en negritas para representarlos. Cuando yo tengo, por ejemplo, la variable nom y le asigno a esa variable, ¿sí?
le asigno, por ejemplo, Pepe, órale, más, está diciendo una concatenación, la variable apellido, AP, punto y coma, ¿sale? Por ejemplo, ¿sale? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? Cuando se parte esto, se parte en tokens o en lexema, ella busca y empieza a buscar letra por letra, carácter por carácter, dice, ah, es una N, perfecto. Que hay a continuación otra letra, perfecto. Que hay a continuación otra letra, perfecto. Que hay a continuación, ups, un espacio en blanco. O a lo mejor un igual, ¿no? Entonces, si sabes que esto es una asignación, entonces hasta aquí es un token. ¿Órale? Y luego dice que hay a continuación un espacio en blanco u otra cosa. Ah, esta parte de aquí es otro token. Luego, ¿qué es esto? Comitas, una, etcétera, etcétera, y dice, ah, esta parte de aquí es otro token. Y así va sumando porque sabe cuáles son los delimitadores. Los delimitadores pueden ser espacios en blanco, operadores matemáticos, operadores lógicos, puntos y comas, o simplemente otra variable. ¿Sí? Esos son los delimitadores naturales. Y entonces va armando los tokens y ya dicen, este es el token 1, el token 2, el token 3, el token 4, el token 5, etc. ¿Sí? Y los va poniendo. Eso es lo que tiene que hacer el analizador léxico, ¿eh? Generar los tokens también. Dice que cuando concuerda con un lexema más de un patrón, el analizador léxico debe proporcionar información adicional sobre el lexema concreto que concordó con la fase con las fases del compilador. El analizador léxico recoge información sobre los componentes léxicos en sus atributos asociados, ¿sí? Que son si están declarados, no están declarados, el tipo de dato que es. Los componentes léxicos influyen en las decisiones del análisis sintáctico y los atributos en la traducción de los componentes léxicos, ¿sí? O sea, cada componente, si el componente léxico se armó mal, entonces, por ejemplo, va a pensar que es una variable y cuando la cheque no va a encontrarla porque no está definida esa variable. ¿Ya captan? ¿Sí? Bien. En la práctica, los componentes léxicos suelen tener un solo atributo, porque es una sola variable. Un apuntador a la entrada de una tabla de símbolos donde se guarda la información sobre ese componente léxico. El apuntador se convierte en el atributo del componente léxico. ¿Sí? Bien. En donde podemos hacer una tabla de componentes. Esto es un poco complejo, es un poco difícil estar haciendo todo este rollo. Yo la vez pasada solo no les pedí que creamos creamos los tokens. Simplemente les pedí que viéramos si existían o no existían las variables, los caracteres, perdón, y la estructura del programa, nada más. ¿Sí? Bien, características, dice. Bien, vamos a ver, primero, lee caracteres, ¿vale? Produce componentes léxicos, o sea, tokens. Filtra los comentarios, todos los comentarios los elimina. Filtra separadores múltiples como espacios, tabuladores y saltos de línea, o sea, los quita así. Lleva el contador de línea y columnas del texto fuente, o sea, en qué línea y en qué columna está. ¿Sí? Se coloca el apuntador en la línea y se coloca el apuntador en la columna.
Y ya sea que leamos por líneas o por columnas, sabemos en qué posición estamos. En qué posición estamos siempre. Siempre sabemos eso. ¿Sí? Y genera errores en caso de que las entradas no correspondan a ninguna categoría léxica. ¿Sale? Todo eso es lo que hace el analizador léxico. ¿Sale? Lo dejo ahí unos segunditos para que lo analice y si hay dudas me dice. Bien, continuamos entonces, ¿no? Entonces, ojo, estas son las características, esto es lo que hace un analizador al análisis léxico. ¿Vale? Eso es lo que hace. Bien, continuamos. Vamos a ver algunas definiciones para que nos volvamos a centrar en la materia y ya que estemos ahorita ya en el sintáctico, pues ya nos cueste menos trabajo entender. Bien, es una categoría léxica. Dice, es un tipo de símbolo elemental del lenguaje fuente. Indicadores, palabras claves, constantes, numéricas, operadores. Eso es una categoría léxica. Por ejemplo, aquí en operadores tenemos operadores matemáticos y lógicos. Palabras clave, palabras reservadas. ¿Sí? ¿Qué es un componente léxico o un token? Que también se le llama. Dice elemento perteneciente a una categoría léxica. ¿Sí? O sea, un indicador, una palabra, numérica, un operador, es un token. Atributos de un componente. La información del componente necesaria en etapas posteriores del análisis, o sea, el valor de la constante, el nombre de la variable. ¿Ok? Lexema, cadena de caracteres correspondiente a un componente léxico. Sí, toda la cadena completita, o sea, puede ser todo, o sea, el nombre de una variable, por ejemplo. ¿Vale? Bien, esto ya lo hicimos todos nosotros, esto ya lo hicimos. Todo esto ya lo hicimos. Y esto ya lo hicimos, ¿ok? Esto ya lo hicimos, entonces bien. Ya más o menos nos dimos cuenta. Está. Ya recordamos qué fue lo que hicimos y cómo trabajamos y todo lo que hicimos en el analizador léxico. ¿Sale? Ya fue, ya. Ya con eso, ahí vamos. ¿Va? Ahora vámonos con el sintáctico, muchachos. Bien, ya vamos a empezar a entrar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario, muchachos? ¿Todo bien? ¿Ninguna? Perfecto. Excelente, muchachos. Muy bien. ¿Va? Eso quiere decir que más o menos ahí se acuerdan, ¿no? ¿Sale? Bien. Entonces, vámonos con el análisis sintáctico. Y se comprueba que, ¿qué es esta parte, no? Dice, comprueba que las sentencias, y ojo, aquí vienen las palabras clave, comprueba que las sentencias
que componen el texto fuente son correctas en el lenguaje que estamos trabajando. En este caso, en el lenguaje que acabamos de inventar, ¿sí? Creando una representación interna que corresponde a la sentencia analizada. De esta manera, se garantiza que solo serán procesadas las sentencias que pertenezcan al lenguaje fuente. Durante el análisis sintáctico, así como en las demás etapas, se van mostrando los errores que se encuentran. ¿Sale? Entonces, quiere decir que si yo encuentro un error, lo mando. No dice que se para la compilación. Si se dan cuenta, no dice que se para la compilación, no dice que la compilación ahí se queda. Se van mostrando los errores, pero la compilación continúa. ¿Sí? Un buen compilador inicia y termina la compilación y te da la lista de todos los errores que tuviste, ya sean léxicos, sintácticos o gramaticales. Te da la lista de todos los errores. ¿Vale? Muy bien. Ok. Continuamos. Va. Dice, razones por las que se separan las fases de análisis de un compilador, ya está. Dice, ahora vamos a ver la parte sintáctica. Dice, en el diseño del analizador sintáctico, no ha de preocuparse en leer el archivo de entrada, ni si tiene espacios en blancos, ni si tiene comentarios, ni de recibir caracteres que no existan o que sean inesperados, ni nada por el estilo. ¿Sale? Ni nada por el estilo. Se va a preocupar única y exclusivamente, ¿sí? Puesto que todo esto lo hace el analizador lexicográfico. Se mejora la eficiencia del compilador en todo su conjunto, dado que el trabajo está dividido en partes. El léxico hace su parte y el sintáctico hace la suya. La lectura del programa fuente suele requerir gran parte del tiempo de compilación, que se ha reducido si el analizador lexicográfico incorpora técnicas especiales de lectura o está realizado en ensamblador, ¿vale? Entonces sería bastante más rápido. Dice, aumenta la portabilidad del compilador, ya que todas las diferencias que se produzcan en el alfabeto de entrada o en los dispositivos de almacenamiento pueden ser reducidas solo en el analizador lexicográfico, dejando el sintáctico intacto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es un analizador sintáctico? Es la fase del analizador que se encarga de checar el texto de entrada en base a una gramática dada, ¿sí? A una estructura dada, en pocas palabras. Y en caso de que el programa de entrada sea válido, suministra una cosa que se llama árbol sintáctico que lo reconoce. El análisis sintáctico es un análisis a nivel de sentencias y es por mucho más complicado que el léxico. Eso es obvio. A nivel de sentencias, ¿qué quiere decir? Que es instrucción por instrucción. ¿Sí? No digo línea por línea porque puedo tener una instrucción muy grande que abarque 2 o 3 líneas, por decir un ejemplo. ¿Sale? Y es una sola instrucción. ¿Vale? Como por ejemplo, los if, en donde empiezo en un lugar y luego conforme vaya yo avanzando, voy viendo las diferencias, ¿no? Voy viendo que si es verdadero, si es falso, si aquí se acaba o no acaba, etcétera. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sale?
Bien. Dice, su función del analizador sintáctico, dice, es tomar el programa fuente en forma de tokens y esta parte en forma de tokens, lo va a crear el lexicográfico que se recibe del analizador léxico y determinar la estructura de las sentencias del programa, así de sencillo. Este proceso es similar a determinar la estructura de una frase en castellano, en cualquier idioma. Determinando, por ejemplo, quién es el sujeto, el predicado, el verbo, los complementos. ¿Sale? De igual manera se hace aquí. Nada más que aquí identificas cuáles son las variables, los operadores lógicos o matemáticos, las otras variables, las constantes, etc. El análisis sintáctico agrupa los tokens en clases sintácticas denominadas no terminales en la definición de la gramática, tales como expresiones y procedimientos. La teoría se supone que la salida del analizador sintáctico es alguna representación del árbol sintáctico que reconoce la secuencia de los tokens suministrada por el analizador léxico. ¿Sale? Entonces no está muy complicada. Aquí, entonces, la salida, ¿cuál sería? En el caso de nosotros, lo mismo. Ya una vez teniendo el analizador léxico, la salida, pues es muy sencilla, ¿no? La salida del sintáctico son los árboles sintácticos. Que en el caso de nosotros, a menos que ustedes quieran hacer árboles, estaría excelente si lo quieren hacer con árboles, pero en el caso de que no quieran hacerlo con árboles, entonces no sería esa la salida, sino que nosotros ya tuviéramos un archivo de base para poder ir y hacer la comparación. También es válido para hacer el compilador. ¿Va? Ok. ¿Sale? El analizador sintáctico o parser, porque también lo pueden encontrar, más que nada en Internet, pueden encontrar como parser, obtiene un árbol sintáctico u otra estructura equivalente, que puede ser vectores, pueden ser archivos, planos, etc. ¿Sí? En el cual las hojas son los tokens y cualquier nodo que no sea hoja representa un tipo de clase sintáctica, o sea, operaciones. Por ejemplo, análisis sintáctico de una expresión como por ejemplo esto. A más B por C más D. Con las reglas de gramática que se presentan a continuación, dará lugar a un árbol sintáctico. Por ejemplo, tenemos la expresión términos, más términos, más términos, otra vez, más, otro pif, término más términos, otro pif, vacío, chispas, etcétera, ¿no? Y aquí nos muestra más o menos cómo sería el ejemplo. Sería expresión, más término, vacío, más término, más factores, vacío, más factor. Este sería el ejemplo. Pero ¿cómo sería una expresión? Sería igual a término más término. Ok. Más términos. O sea, a este le quiero poner otro término. Entonces sería más término más elementos de más término, más término, más término, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, aquí tengo más que nada una representación de cómo quedarían, de cómo quedaría. ¿Sí? Entonces, chequen. Término más término. Es igual más término más término. Y aquí termina. Término más término. Por acá, por factor más factores. O factor más factores.
o una expresión variable con constantes. ¿Va? Después voy a hacer unos ejemplos ya con árboles y va a quedar más claro. Sí, va a quedar un poquito más claro esto. ¿Va? Ya con los árboles es más como, pues ya con los árboles, de manera para la clase es más fácil, pero ya con los árboles, ya en programación, está más cañón, ¿no? Pero bueno. Bien. Bueno, ¿qué les iba a decir? Bien, ahí vamos, ¿vale? Bien. ¿Cuáles son algunas de las principales funciones del analizador? Perdón. Dice, una es identificar cada tipo de instrucción y sus componentes. Como por ejemplo, completar una tabla de símbolos, realizar comprobaciones estáticas, como por ejemplo se realizan durante la compilación del programa. Ejemplos, unicidad de etiquetas, identificadores, esto ahorita realizar componentes dinámicas, aquellos que en la compilación incorpora el programa traducido o que hacen referencia a aspectos que solo pueden ser conocidos en el tiempo de ejecución. Dependen del estado de la máquina en la ejecución. ¿Sale? Un programa, ¿qué es un programa? Dice, validar las declaraciones de identificadores. En muchos lenguajes no se pueden usar unas variables si no han sido declaradas con anterioridad. ¿Sale? Y aquí entonces aquí nada más está viendo algunas características en donde dice, por ejemplo, no, pues tengo que completar una tabla de símbolos. Tengo que realizar algunas comprobaciones si existen. Tengo que ver si las variables han sido declaradas o no han sido declaradas con anterioridad. ¿Sí? Entonces, hay muchas variables, hay muchas variaciones en un analizador sintáctico. Por eso es que nosotros hicimos pocas, instrucciones para que no fuera tan complicado, hacer la programación de Nosotros podemos hacer esto con algo que se llaman expresiones regulares, ¿sí? Desde el cuatrimestre pasado les dije que empezaran a estudiar un poquito qué son las expresiones regulares, ¿va? Entonces se los encargo que empiecen a investigar y a estudiar un poquito qué son las expresiones regulares, ¿vale? ¿Sí? Las expresiones regulares, no todos los lenguajes tienen expresiones regulares, pero lenguajes potentes como C, como Java, Python creo también tiene expresiones regulares. Entonces, y casi siempre ustedes usan C o Java, entonces no vamos a tener problema ahí, ¿va? Bueno, muchachos, ya estamos casi en tiempo. Aquí vamos a dejar la clase, ¿sale? Para ya la siguiente clase entrarle un poco más a esta parte de la creación de los árboles, ¿sí? Pero pues ya vamos a dejarlo para la siguiente clase, ¿sale? Para hacer las expresiones sintácticas y lo vayan viendo, ¿sale? Bueno, muchachos, déjenme salir de aquí. De acá también. Listo. Bien. No sé si tengan alguna duda, comentarios, muchachos, preguntas. ¿Todo bien? Sí, profesor, todo en orden.
Perdón, no entendí, no, casi no escuché bien. Que todo bien. Ah, perfecto, gracias, bien. Bueno, muchachos, entonces aquí dejamos la clase, ya estamos en 12:10, 12:50. Ya también me está mandando anuncios de que ya se nos está acabando la sesión. Bien, aquí dejamos la clase, muchachos, pórtense bonito. No quedamos que nos vemos ¿cuándo? Creo que ya no me acuerdo. Es el miércoles. Ajá. Bien, ahorita les digo cuándo. Es que todavía no me aprendo el horario, pero aquí lo tengo. Es a las 11:20 nos vemos, vamos a tener una horita de clase más y entonces vamos a ver ahí bien cómo armar los árboles de sintácticos, ¿vale? Cómo armar un árbol, ¿va? Sale, entonces nos vemos el miércoles, muchachos, pórtense bonito. Pues si no hay más, entonces, y si no hay dudas, nos estamos viendo el miércoles, ¿vale? Cuídense, muchachos, que estén bien. Hasta luego.